Por favor, abran sus Biblias de nuevo en la Epístola a los Filipenses, capítulo 1. Solo leeremos el versículo 21. Dice la palabra del Señor: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar, hermanos, tenemos que pedir al Señor su bendición. Señor, tú nos has llamado a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Tu pueblo aquí reunido quiere crecer, no quiere quedarse estancado. No estamos conformes con lo que hasta ahora hemos alcanzado, Señor. Queremos más de ti, queremos más de tu palabra, queremos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos poder decir de corazón las palabras que acabamos de leer. No queremos que sean simplemente un texto que exponemos, un texto que escuchamos ser expuesto, sino que nosotros mismos podamos decir esas palabras respaldadas por una vida que corresponde a esas mismas palabras. Sin ti no podemos hacer estas cosas, Señor. Sé con nosotros mientras escuchamos, mientras exponemos. Sé con nosotros sobre todo después de oír tu palabra, tener la responsabilidad de aplicarla. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor, para quien queremos vivir. Amén. Dos de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse en este mundo son las siguientes: ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Y la otra, ¿qué será de mí cuando muera? Sea que estas preguntas las haga un niñito a su padre mientras se encuentran en el entierro de un ser querido que ha muerto, o sea que las haga un hombre anciano quien está al borde de la muerte, son dos de las preguntas más importantes que uno puede hacerse. Y algo que diría es mucho más importante aún es la respuesta que demos a estas preguntas. Porque ¿cuántos no han sido las personas que se han hecho estas preguntas y lamentablemente no las han respondido correctamente y hoy se encuentran clamando en las llamas eternas del infierno? Porque no procuraron responder a estas preguntas con la palabra de Dios, sino que desechando a Dios se hicieron sabios. Y ellos determinaron por sí mismos cuál es el propósito de su existencia aquí. Y determinaron muchos de ellos que el morir es el fin de todo cuanto existe. Ya no hay más que preocuparse porque no hay vida después de la muerte. El apóstol Pablo trata con estas dos preguntas en un solo versículo de esta epístola que estamos estudiando, el versículo que acabamos de leer, versículo 21. Y lo hace de una manera bien simple, breve y a la misma vez poderosa. Es más, tan breve es el apóstol Pablo al decirnos esto del significado de su vida y lo que significaba para él la muerte. Tan breve es él al decirnos estas cosas que en el original él solamente usa dos palabras. En el original suena de esta manera: para mí el vivir, Cristo, y el morir, ganancia. Pues si se le preguntara a Pablo, ¿para qué tú vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pablo respondería con una sola palabra: Cristo. Pablo, ¿y qué si mueres? Una sola palabra: ganancia. En nuestro idioma, como en otros idiomas, se le añade el verbo ser para que suene más natural en nuestro idioma. Para mí el vivir es Cristo. Ese verbo es está añadido, en el original no está. Hay un énfasis en el original de que quiere que el que oye se concentre en lo que Pablo está diciendo, que Cristo es la razón de su existencia y como resultado la muerte es ganancia para él. Debido al rico contenido de este texto, hermanos, vamos a dividirlo en dos estudios y yo diría que dedicándole dos estudios no sería ni suficiente para hacerle justicia a un pasaje como este. Pero vamos a dividirlo en dos.
viendo en esta noche la primera parte, para mí el vivir es Cristo, y si Dios quiere el domingo próximo la segunda parte, y el morir es ganancia. Y vamos a dividir la primera parte de este pasaje, de este texto, de la siguiente manera. Vamos a ver en primer lugar el contexto en el cual se encuentra este texto. Veremos en segundo lugar el significado de las palabras del texto y en tercer lugar cómo aplicar este texto a nuestras vidas. Veamos primero entonces el contexto inmediato del texto. Si leemos el texto de nuevo, mantengan sus Biblias abiertas por favor. Si leemos el texto de nuevo se darán cuenta que el versículo 21 empieza con la palabra pues. Pues, para mí el vivir es Cristo. Y como sabemos, cada vez que encontramos un pues, se nos llama a mirar hacia atrás obligatoriamente. Los pues nunca andan solos, sino que nos dicen que lo que se nos va a dar, lo que se nos va a decir después del pues, es una explicación o razón de lo que le precede. Y nuestro texto empezar con un pues nos obliga entonces a ir hacia atrás y luego hacia adelante para entender todo en su contexto. Bien, entonces, ¿qué es lo que Pablo nos acaba de decir antes de decirnos las palabras del versículo 1? Que lo conecta con la preposición pues. Él nos ha dicho que él se regocija y que se continuará regocijando en todo lo que hasta ese entonces le había pasado. Especialmente el hecho de que él estaba encarcelado por causa del evangelio, porque todo aquello había resultado para el mayor progreso del evangelio de Cristo. No, o sea, contrario a lo que cualquiera esperara. Él nos dice que su regocijo habrá de continuar a pesar de la incertidumbre de su futuro. Porque él no sabía si lo iban a soltar, no estaba completamente seguro si al día siguiente le iban a cortar la cabeza. Y él nos dice que iba a ser así porque a pesar de todo ello, Cristo continuaría siendo exaltado. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre regocijarse ante circunstancias como aquellas? Estaba preso, en situaciones difíciles, tenía un soldado encadenado a él en todo momento para custodiarlo. Estaban personas predicando el evangelio, algunas de las cuales estaban predicando con motivaciones carnales, con el fin de causarle más angustia a él en su encarcelamiento. Y no sabía de su futuro realmente. No sabía si le iban a cortar la cabeza en un momento dado. ¿Cómo puede un hombre regocijarse a pesar de que su vida estaba en peligro? Él responde en el versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no escribió estas palabras con el fin de darle razón a personas que hagan letreros o cuadritos que podamos poner sobre nuestros escritorios y se vean lindos. Pues para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Pablo no escribió estas palabras para que la gente los peguen en una calcomanía en sus carros, para que el que viene detrás de nosotros vea que para mí el vivir es Cristo. Pablo no dijo esas palabras para darnos ideas, para que esta frase se convierta en una frase cliché de los cristianos. Pablo escribió estas palabras porque él vivía esas palabras. Pues para mí el vivir es Cristo. Él vivía esas palabras. Estas palabras significaban algo sumamente importante para el apóstol. Esta es su explicación del por qué él podía regocijarse en medio de aquellas circunstancias difíciles. Cristo será exaltado en mi cuerpo, dice él en versículos anteriores. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida, para mí el vivir es Cristo, o por muerte, el morir ganancia. ¿Ven la conexión? En el versículo 20 él dice eso, y en el 21 explica por qué él estaba diciéndolo. Nuestro texto es una explicación del por qué él tenía esa actitud para con su situación, por qué él podía mirar al futuro sin temor, porque él sabía que fuera que viviera o que muriera, él era de Cristo, él vivía para Cristo, Cristo era su todo, Cristo era su vida. Pues bien, ese es el contexto en el cual se encuentra este pasaje, hermanos, del versículo 21. Veamos ahora en segundo lugar, donde pasaremos la mayor parte del tiempo, el significado de las palabras de este texto. Pues para mí, el vivir es Cristo. Aquí Pablo no nos da una opinión abstracta de lo que es vivir la vida cristiana, sino que nos da un testimonio personal realmente
de lo que para él significa vivir en este mundo. No con la mentalidad del posmodernista que dice que cada cabeza es un mundo y cada uno define cuál es el propósito de su vida. Pablo no estaba hablando desde esa perspectiva. Pablo estaba hablando de su propia experiencia, sí, pero a la misma vez está diciendo lo que para todo verdadero cristiano es en realidad la vida por la obra que Cristo ha hecho en sus almas. Con estas palabras Él nos comunica su convicción personal de lo que se trata vivir en este mundo. Pues para mí, por eso Él dice para mí. Él no dice que vuestra vida sea Cristo, no es una exhortación, no es un mandato. Es una expresión de lo que para Él significaba vivir, por medio de lo cual el Señor nos habla y nos dice que Él espera lo mismo de nosotros. Pues para mí el vivir es Cristo. Con lo cual Pablo nos está diciendo, yo no sé para vosotros filipenses, pero para mí esto es vivir Cristo. Para algunos vivir es muchísimas otras cosas más y Cristo lamentablemente es tan solo una de las tantas cosas importantes que ellos tienen en su vida. Cristo es una de ellas, pero para mí no. Para mí vivir es Cristo. Para mí Cristo lo es todo. Él es mi vida. Él es la razón de mi existencia. Como pueden ver en este texto tiene un elemento personal. Pues para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué quiso él decir cuando escribió que para él vivir es Cristo? Eso es lo que nos interesa saber, qué es lo que quiso decir él. Porque uno lee las palabras y uno dice, amén, que así sea, pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Cómo puede uno verlo con sus ojos? De modo que yo pueda decir, eso es vivir para Cristo, así yo quiero vivir, Señor, ayúdame, dame la gracia para vivir de esa manera. ¿Qué quiso él decir con esto? Pablo en realidad, si fuéramos a decirlo en una sola oración, lo que él quiso decir con esta palabra fue que Cristo lo era todo para él. Esa es la manera más simple de explicar lo que él te está diciendo ahí. Cristo lo era todo para él. Todo. Para Pablo el Señor no era meramente alguien a quien él estaba endeudado por un gran favor que le hizo. Para Pablo el Señor lo llenaba todo en su vida. Ahora, ¿en qué se veía esto en la vida de Pablo? Esa es la pregunta. Esta pregunta es importante porque en realidad es la mejor manera de entender lo que nos está diciendo aquí. Si él hubiera dicho, Cristo es el Señor de mis pensamientos, habría que conocer sus pensamientos para saber en qué sentido es Cristo el Señor en sus pensamientos. Pero él dice, para mí el vivir es Cristo. Y la gente le veía vivir a él. Y todo aquel que diga, para mí el vivir es Cristo, tiene que estar listo a ser sometido al escrutinio de todo aquel que oye sus palabras. Que tú dices que para ti el vivir es Cristo, déjame verlo entonces. Tiene que poderse ver. Tiene que poderse ver. Cuando uno dice, para ese individuo la vida es el deporte, es obvio. No deja de hablar del deporte. No se pierde un juego de deporte. Para fulana la vida es el tejer. Se la pasa tejiendo todo el tiempo. Uno lo ve con los ojos. Para mí el vivir es Cristo. Se ve también. Lo contrario también se ve. Pues ya que la mejor manera o el mejor comentario para uno ver realmente lo que significan las palabras para mí el vivir es Cristo es analizar la vida de aquel que lo dijo. Vamos a ver 4 áreas de la vida del apóstol Pablo donde se veía la realidad de que para él vivir era Cristo. Y vamos a empezar con la siguiente. Por lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, estas palabras significan en primer lugar que para Pablo el vivir era fe en Cristo. Para Pablo vivir era fe en Cristo. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Algunas personas piensan que creer en Cristo es un asunto de una sola vez y ya. Yo creí en Cristo hace 30 años y como si fuera que la fe en Cristo ya no es necesaria.
no es tan importante cuando es todo lo contrario. Y vamos a verlo en este versículo donde Pablo nos habla de su fe en Cristo y cómo nos habla de esa fe. No nos habla de la fe como un asunto de un momento que sucedió en Damasco cuando el Señor se le presentó. No. El apóstol Pablo habla de su fe en Cristo como algo que permea toda su vida. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que él vive, dice él, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Mi fe en Cristo es un estilo de vida. No fue un asunto de un momento. Fíjense que Pablo nos dice que él tenía fe en la fe, como algunos que confían en su gran fe. O Pablo tampoco dice que lo importante es tener fe y que esa fe sea sincera. No importa en qué uno la coloque, lo importante es la fe. Tampoco lo dice. Porque lo importante realmente es el objeto donde depositamos nuestra fe. Él es bien específico al decir en quién él tenía su fe. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Su fe descansaba en la persona de Cristo. Y más específicamente, su fe descansaba en él como el Hijo de Dios. Y también su fe descansaba, obviamente, en la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, después de decir, la vivo por fe en el Hijo de Dios, añade, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, mi fe está en la persona y obra del Señor Jesucristo. Esto es algo en lo que el apóstol puso su fe desde el día en que el Señor obró en él y hasta el mismo momento en que escribe esta epístola y hasta el último día de su vida en este mundo. Su fe se mantuvo en Cristo, únicamente en Cristo. Fue su fe en el Cristo como el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a este mundo a redimirlo de sus pecados. Pablo vivía con su fe puesta en él. Para Pablo, Cristo no era un ser místico del cual él había oído, sino él sabía bien quién él era, según se ha revelado en la palabra de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Dios de la gloria, el creador y sustentador de todas las cosas. Para Pablo, Cristo era el que vino a este mundo a salvarle de sus pecados por medio del sacrificio de sí mismo. Todo lo que enseña el Evangelio sobre su obra de redención. Pablo sabía que Cristo tomó su lugar y él recibió la ira que él merecía por sus pecados. Pablo sabía que él le debía a él su vida y su salvación. Sí, la salvación que para algunos de nosotros parece que damos por sentado. Esto era todo para Pablo. Él vivía consciente de que por gracia había sido salvado, porque había sido convencido de que si no es por Cristo, ningún ser humano puede salvarse. Pues para Pablo vivir era vivir con su fe puesta en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, para Pablo vivir era amar a Cristo. Para Pablo vivir era amar a Cristo. La verdadera fe fija su mirada en Cristo, en quien en su amor nos salvó. Y la respuesta del que ha puesto su fe en él siempre va a ser un profundo amor por él. Si una persona dice, yo creo en Cristo, usted va a ver amor en Cristo si esa fe es verdadera. Donde hay fe en Cristo, va a haber amor a Cristo. Permítame leer lo que dice en primera de Pedro 1:8. Escuchen. A quien, hablando de Cristo, a quien sin haberle visto le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. A quien sin haberle visto, pero a quien por la fe veis, ¿verdad? Le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Fe, amor. Y en Gálatas 5:6, Pablo habla de la fe que obra por amor. Hay una conexión entre la fe y el amor. En el Nuevo Testamento definitivamente no encontramos a Pablo jamás diciendo las siguientes palabras. Yo amo a Cristo. Él lo dice de otra manera, pero no directamente así.
Lo que encontramos más bien son las manifestaciones inconfundibles del gran amor por Cristo que este hombre tenía. ¿No se goza, por ejemplo, el que ama en agradar al objeto de su amor? Si tú amas a alguien, tú procurarás agradar a ese alguien. Por eso es que vemos que Pablo lo que más le interesaba era agradar a Cristo. En 2 Corintios 5:9 él dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Pablo era un hombre ambicioso. ¿Y saben cuál era su ambición? Agradar a Cristo. El que ama a Cristo, dice el Señor, el que me ama guardará mis mandamientos. Si tú dices que amas a Cristo, ese amor se va a mostrar por tu obediencia a la palabra de Cristo. No por lo lindo que tú hablas de Cristo. No por si tú tocas guitarras en la iglesia. No si tú tocas violín en la iglesia. No si tú haces esto. No. Tu obediencia a Cristo es la evidencia más contundente de tu verdadero amor por Él. Hay una ambición en el corazón del creyente y es serle agradable al Señor. Por eso Pablo también decía, pues el amor de Cristo nos apremia, nos pone presión en el corazón y nos lleva a vivir una vida de obediencia. El amor nos lleva a agradar al ser amado. Pero el amor, por otro lado, según 1 Corintios 13, nos lleva a soportarlo todo. Cuando hay amor, nosotros soportamos al ser amado. Esta es una de las características del verdadero amor. Y como Pablo en verdad amaba a Cristo, por eso, hermanos, vemos que Pablo estaba dispuesto a soportar aflicciones, difamaciones, insultos, maltratos, odio, por amor a Cristo. Todo eso lo soportaba porque él amaba a su Señor. Y él sabía que si su Señor, a quien él amaba, era su voluntad hacerlo pasar por esas cosas para así glorificarle a él, él estaba tranquilo, él confiaba en el Señor y seguía amándole a pesar de todas esas cosas. Todas estas cosas las sufría y en vez de tirar la toalla, las soportaba porque amaba al Señor. También en su amor por Cristo, Pablo anhelaba tanto para él como para sus hermanos, anhelaba el crecer en un mayor conocimiento personal del Señor Jesucristo, porque le amaba. Acaba de leer el pastor Piñero en el capítulo 3 que leyó durante la adoración. Había un deseo de este hombre de conocer más a Cristo. En varias de sus epístolas leemos que él oraba por los hermanos para que obtuvieran un mayor conocimiento de él, para que fueran llenos de todo conocimiento. Pablo sabía que el amor no crece en ignorancia, sino que ellos tenían que crecer en su conocimiento del Señor para que pudieran crecer en amor por Él. Pues para Pablo el vivir no era solo el vivir para Cristo, no solo implicaba vivir por fe en Cristo, vivir en amor a Cristo, sino también en tercer lugar, vivir para Pablo era tener comunión con Cristo. Era tener comunión con Cristo. Así como la fe en Cristo produce amor por Él, también podemos decir que el amor por Cristo siempre produce un deseo y deleite en tener comunión con Él. Un deseo y un gozo en tener comunión con el Señor. Algo que no se puede negar es que cuando uno ama a alguien, uno quiere comunicarse con ese alguien. ¿Es o no es así? Uno quiere pasar tiempo con ese alguien. Mientras más profundo el amor, más profundo y real es ese deseo de comunicación con esa persona, de pasar tiempo con esa persona. Cuando hay un amor real, este es un deseo que brota de forma natural en el corazón. No hay que forzar a la persona que ama a hacer tales cosas. No hay que forzarlo. Cuando una persona, un esposo a una esposa, una esposa a un esposo, tiene que constantemente insistirle, pero por lo menos de vez en cuando dame una llamadita del trabajo, o por lo menos mándame un textito diciéndome te amo. Si hay que estarlo forzando y empujando para eso y no hay cambio, las cosas no andan bien. Especialmente cuando nos los han pedido. Se pierde el interés
se pierde el interés que antes había en otras personas. Cuando uno ama, tiene una persona, no la ama profundamente, se pierde, especialmente cuando una persona está asfixiada, está bien enamorada. Se pierde el interés que había en otras personas, no a nivel de despreciarlos, pero no hay el mismo interés por esas otras amistades y otras cosas más. Ahora su atención principal es, y los afectos se dirigen principalmente a ese ser amado. Siempre hay que tener cuidado porque nuestros corazones son imperfectos y podemos hacer de un ser amado un Dios. Pero es una realidad. Cuando uno ama a alguien, quiere comunicarse con ese alguien, quiere estar en comunión con ese alguien. Esto puede decirse de Pablo en su comunión con el Señor. Y ahí que él hablaba de Cristo en Colosenses 3:4 como aquel que es nuestra vida. Nuestra vida. Si algo es tu vida, es algo de lo cual tú continuamente dependes, algo sin lo cual tú no puedes existir. Y en Filipenses 3 dice que su gran pasión, su gran deseo era conocer a Cristo. Y no se dirá, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo que es que Pablo habla de conocer a Cristo? ¿No conocía Pablo a Cristo profundamente, mucho más que todos nosotros aquí reunidos? Sí, pero él nunca se conformó con el conocimiento de Cristo que alcanzó. Porque él amaba a Cristo y él quería conocerle más y más profundamente. Pablo amaba a Cristo y no había en él un mayor deseo que conocerle más y más. No había un mayor anhelo que andar en íntima comunión con el Señor. Donde él abriera su corazón delante del Señor y donde él recibiera al Señor hablándole por medio de su palabra. Para Pablo entonces vivir era andar en comunión con Cristo. No sacar 15 minutitos al día, sino andar, vivir en continua comunión con Cristo. No es lo mismo que sacar 15 minutos. Una vida en la que durante el día él meditaba en la gloria de Dios, en las excelencias del Señor Jesucristo, donde de seguro varias veces al día hablaba con su Señor, no solo para pedirle ayuda, sino para darle gracias por aquí, para alabarle por acá. Cuando Pablo oraba, el Señor no sentía que se acercaba a un desconocido o a alguien con quien hace mucho que no hablaba, sino que era lo más natural y lo más normal. Hablar con su Señor. Para Pablo vivir era fe en Cristo, vivir era amar a Cristo, vivir era tener comunión con Cristo. En cuarto lugar, para Pablo vivir era servir a Cristo. En Hechos capítulo 22, Pablo relata su conversión y nos dice que después de que el Señor se le revela y le dice quién él era, Pablo le hizo una pregunta al Señor que definió el resto de su vida. Porque él obedeció lo que el Señor le dijo en respuesta a esa pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? Desde el mismo instante en que el Señor obra en su corazón y quebrante ese corazón duro, ¿qué debo hacer, Señor? Desde ahí en adelante Pablo vivió dedicado al servicio del Señor. Al igual que tú y yo, él tenía que luchar con su pecado remanente. Él lo dice claramente en Romanos capítulo 7. Pero el que le conocía se daba cuenta de que él vivía para servir al Señor Jesucristo. Por eso él le dijo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20:24, le dijo a ellos lo siguiente: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando yo le pregunté, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor me dijo que quiere que haga. Dice él, yo me he entregado a cumplir lo que el Señor me ha encomendado y en ese sentido tengo en poco mi vida. Mi vida no es tan importante si la pierdo sirviéndole, si la pierdo cumpliendo lo que Él me ha encomendado, que así sea, pero yo voy a vivir para servirle. Porque para mí el vivir es Cristo. Y a Timoteo, su hijo en la fe, le dijo en 2 Timoteo 2, 10 al 12, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús
y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pablo vivía con eso en mente. Vida, muerte, él conocía esas realidades, era consciente de la realidad de la vida, de la brevedad de la vida, de la incertidumbre de la vida, de la certidumbre de la muerte. Pero él sabía que en todas estas cosas él tenía que servir al Señor. Para Pablo era un privilegio inmenso sufrir sirviendo al Señor. Él no se consideraba digno de tal cosa. No había obra que fuera demasiado difícil para él si por medio de ella él podía servir a su Cristo. No había carga demasiado pesada ni prueba demasiado agobiante para él. Él veía todas las cosas como oportunidades para servir a Cristo. De ahí que en 1 Corintios 7 él dice algo que a algunos quizás le choca, porque él dice allí de que él deseaba que todos fueran como él, en el sentido de que él era soltero y tenía la libertad sin distracciones de entregarse completamente a servir a su Señor, a diferencia del casado. No que él condenara el matrimonio, sino que estaba diciendo que en aquellas circunstancias específicas de persecución y demás cosas, él con mayor libertad podía entregarse sin tener todas aquellas presiones que pudo haber tenido en una situación diferente. Porque para él vivir era Cristo. Pues Pablo, ¿qué es la vida para ti? Pues para mí el vivir es Cristo. Una sola palabra define lo que para mí es vivir. Cristo, dice Pablo. Vivir es fe en Cristo. Vivir es amar a Cristo. Vivir es tener comunión con Cristo. Vivir es servir a Cristo. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Yo sé que hay mucho más que se podría abundar sobre este texto. Pero ¿qué nos dicen estas palabras? Estas palabras realmente nos llevan a ver y analizar nuestra condición delante del Señor. Porque nosotros, tú y yo, si somos creyentes, deberíamos vivir de esa misma manera. Deberíamos poder decir eso y respaldar eso con nuestra vida también. Mientras te explicaba de las Escrituras lo que quieren decir estas palabras, viéndolo en la vida del apóstol Pablo, pues para mí el vivir es Cristo. Puedes decir, mi hermano, que lo que escuchaste fue una descripción de la vida tuya. Si tú dijeras estas palabras, para mí el vivir es Cristo, respalda tu manera de vivir, que es así. Puedes decir que para ti vivir es fe en Cristo, como lo era para el apóstol Pablo. ¿Vives convencido de que tu única posible manera de acercarte a Dios y de ser acepto delante de Él es por lo que Cristo hizo por ti? ¿Vives confiado en que solo Él te puede salvar y no ninguna buena obra tuya? ¿En qué pones tu fe? En el hecho de que eres miembro de esta iglesia hace muchos años y que definitivamente tienes que ser cristiano, porque si llevas tantos años como miembros, entonces, ¿o tienes tu fe en Cristo? ¿Confías en lo bueno que eres con la gente? ¿Confías en lo buena gente que tú eres? Cuando tú sabes todo el manantial de maldad que hay en tu corazón, tus malos pensamientos, tus envidias, tus celos, tu arrogancia y todos los demás pecados que el Señor ve con sus ojos omniscientes. ¿Tienes tu confianza en la decisión que hace muchos años tomaste cuando tú eras un niño, o tú confías en Cristo y en lo que Él hizo para salvar pecadores como tú? Puedes decir que para ti vivir es amar a Cristo. Mi hermano, y te lo aseguro delante del Señor que esta pregunta yo me la he hecho. ¿Amas a Cristo? Fíjate que la pregunta no fue, ¿quieres amar a Cristo como deberías amarlo? Esa no fue la pregunta. ¿Amas a Cristo? Uno oye de muchas personas que dicen, oh, él ama a Cristo. Sería interesante preguntar, ¿y por qué tú lo dices? ¿O él participa en la iglesia? ¿Él recoge la ofrenda? ¿Él entrega trataditos?
Amas a Cristo. Te deleitas en tener comunión con Él. Vamos ahora a lo específico. Te deleitas en tener comunión con Él porque a quien tú amas, tú quieres hablar con esa persona. Tú quieres pasar tiempo con esa persona. Si tú dices, yo amo a Cristo, tú quieres pasar tiempo con Él también. Te gozas leyendo su palabra y hablando con Él, mucho más de lo que tú te gozas escribiéndole un texto a alguien y recibiendo texto de esa persona. Hay en ti un creciente deseo de conocerle más y de estar más cerca de Él. Y lo que más te duele en el corazón es no verte cerca de Él. Imagínate que tú oigas a un hombre decir que él ama a su esposa. Una esposa que diga, yo amo profundamente a mi marido. Pero tú ves que él nunca habla de ella, nunca la llama, no le dedica tiempo, no tiene la paciencia para escucharla por un momento porque tiene demasiadas cosas que hacer, no sale con ella, no le dice que la ama y por más que ella se arregla a veces para llamarle la atención, no la halaga, no le dice nada. ¿Qué clase de amor es ese? Entonces, hermano, ¿qué clase de amor tenemos nosotros por Cristo si el único momento del día en el que le tenemos en cuenta es durante lo que llamamos nuestro devocional personal? ¿A eso no se le puede llamar amor? Es más, me estuve pensando, ¿por qué llamarle devocional personal? ¿Para qué mezclar este nombre? ¿Para que merezca este nombre, lo que quiero decir, para que se le merezca el nombre de devoción, tiene que haber verdadera devoción. Oigan bien lo que estamos diciendo. Yo hice mi devocional, pero hubo devoción en ese devocional. O el devocional personal es solamente un momentito con el cual tú cumples todos los días. ¿Cómo puede llamársele devoción a oraciones que mitad de ellas son peticiones? Una tercera parte repeticiones de lo mismo siempre y la otra porción luchando para mantenerse despierto porque no hay ningún interés. Porque lo que hay es desgane. Porque eso es lo que se le entrega a veces al Señor es, ¡ay! Me iba a dormir y no he hecho mi devocional. Déjame entregarle al Señor la migaja de mi día. Y si en el proceso me duermo, ¿qué voy a hacer? Estaba muy cansado. ¿Cómo puede llamársele a eso devoción? ¿Por qué no buscar una mejor hora para dedicarle al Señor lo mejor? Y no solamente un momento, porque vivir para alguien no es simplemente darle un momentito de la vida. Porque tú vives para tu mujer, ¿verdad? Tú vives para tus hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Yo estoy seguro que no son 15 minutos o media hora solamente. O una hora en lo más espirituales. Más de ahí. ¿Cómo puede llamársele devoción a una lectura de la Biblia que es superficial, en la que uno no percibe que Dios le está hablando al corazón, en la que el corazón nuestro no arde dentro de nosotros mientras oímos su voz y cuya lectura después de una hora se nos olvidó qué leímos? Eso no es devoción. Eso no es devoción. ¿Qué amor es ese? Pero si te preguntara, ¿amas tu celular? Y ponle celular, tu celular, bórralo y ponle otra palabra. Lo que tú sabes es aquello que quizás te atrae demasiado y con lo cual deberías estar luchando para no esclavizarte a eso. ¿Amas tu celular? ¿Con cuánta devoción lo usas? ¿Cuántas veces al día te alejas de él? ¿Cuántas? No, pastor, yo siempre lo llevo encima. Yo vivo con él. ¿Cuántas veces lo usas para hablar con seres humanos? ¿Cuántas veces lo usas para leer lo que gente como tú dice? ¿Con cuánta devoción esperas recibir el mensaje de alguien a quien amas? ¿Cómo te sientes cuando ese ser amado te escribe? Bien, amas tu celular y amas a la gente.
En base a esas preguntas, dependiendo de tu respuesta, posiblemente vas a tener que llegar a esa conclusión, que tú amas tu celular y que tú amas a la gente. Y en esta noche Cristo te pregunta, ¿me amas? ¿Vives para mí? ¿Soy yo la razón de tu existencia? Tú dices que le amas, yo digo que le amo. Pero ¿por qué es que no sacas tiempo para tener comunión con Él? ¿Por qué te pesa tanto? Pastor, la lucha con la carne. ¿Quién gana la mayoría de las veces esa lucha? ¿Por qué te pesa tanto buscarle? ¿Deseas servirle en lo que sea que Él te permita servirle? ¿Es ese tu afán, servir a tu Señor a quien amas? ¿O te preocupa más andar a la moda? Tendrás tú que decir como todo inconverso aquí reunido en este lugar, oye mi amigo, si tú no estás en Cristo, esta es la manera en que tú hablas, o deberías hablar. Para mí vivir es tener cosas, lo que en 1 de Juan 2 le llama los deseos de los ojos. También puedes decir, para mí vivir es gozar de las cosas de este mundo, lo que 1 de Juan le llama los deseos de la carne. Para mí vivir es ser alguien, llegar a ser alguien en este mundo, la vanagloria de la vida, 1 de Juan capítulo 2 también. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo que la Biblia le llama el mundo y las cosas del mundo. Amigo y hermano, analiza tu vida en este momento y concluye la siguiente frase. Pues para mí vivir es raya. Ponle lo que va. Concluye esa frase. Para mí vivir es raya. Para Pablo era Cristo que iba ahí. ¿Qué va en esa línea, con esa línea en blanco para ti? ¿Qué es? Para mí vivir es los deportes. Para mí vivir es mi novio. Para mí vivir es vestir de tal modo que cuando yo entro en un lugar, todos los ojos se queden mirándome a mí. Para mí vivir es mis amigos. Para mí vivir es el cine. Para mí vivir es mi dinero. Para mí vivir es la moda. Para mí vivir es mi trabajo. Para mí vivir soy yo. ¿Qué va en esa línea? En blanco. Mi amigo, si todas estas cosas y más son las que van en esa línea en blanco, después de para mí vivir es, tú no eres un verdadero creyente. No te engañes más. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas que Cristo te sea revelado, que Él quebrante el dominio de tu pecado en tu corazón, que para que Él venga a ser tu todo. Porque Él es algo secundario, si por lo menos lo es. Y ten lo siguiente en cuenta. Oye bien, si tú no puedes decir para mí el vivir es Cristo, tú tienes un tremendo problema. Porque tampoco vas a poder decir para mí morir es ganancia. ¿Entiendes eso? Si Cristo no es tu vida, tú estás muerto espiritualmente. Ve a Cristo para que en Él hayas vida y vida en abundancia. Y ve a Cristo esta noche. En Él hay esperanza de salvación. En Él hay salvación. El hombre a quien oímos decir en este texto, para mí el vivir es Cristo, es el mismo que un tiempo atrás lo que decía su vida era, para mí vivir es sacar a Cristo de la mente y del corazón de todo este pueblo judío. Para mí vivir es borrar el nombre de Cristo en todas partes que aparezca. Para mí vivir es destruir su iglesia. Para mí vivir es blasfemar su nombre. Así vivía Pablo antes. En el libro de los Hechos se nos dice que respiraba amenaza contra los creyentes. No solamente se conformó con apresar y arrastrar a las cárceles a los cristianos en Jerusalén, sino que pidió permiso para ir a otros territorios para hacer lo mismo con ellos. Hasta que Cristo en gracia y misericordia fue tras aquel hombre y obró en él para salvación. Y lo convirtió en un instrumento suyo para la salvación de muchos. Amigo, ven a Cristo.
En Él hay perdón y vida eterna. Y Él pondrá en tu corazón el amor que no hay allí por Él, para que vivas para Él. Él es digno de que tú le ames. Oye bien, Él es digno de que tú le ames. Pero sin embargo tú amas las cosas más que al Creador. Amas más a las criaturas que al Creador mismo. Mi hermano, me dirijo a ti ahora. Si al hacerte las preguntas que hemos hecho, tú has sido hallado en falta, ve al Señor, que Él es misericordioso y amplio en perdonar. Aunque esta noche sus ojos se han encontrado con los suyos a lo estilo como se encontraron sus ojos con Pedro después que le negó, Él sigue siendo compasivo y será tan compasivo contigo cuando vengas a pedir perdón por estos pecados, de no amarle como debes. Será tan compasivo contigo como se mostró compasivo con Pedro en la playa cuando le preguntó: Simón, ¿me amas? Él lo trató con ternura y misericordia, ¿verdad que sí? Hermano, Él te ama con amor eterno. En amor por ti, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre para venir a resolver el problema que tú tenías con Dios. Él vino y tomó tu lugar en la cruz. Sí, Él le dijo al Padre básicamente: yo sé que este merece tu ira por sus pecados. Yo sé que Él merece eterna condenación. Yo cargo sus pecados sobre mí. Derrama sobre mí la ira que Él merece. No le abandones por la eternidad en el infierno. Abandóname a mí, que he tomado su lugar. No escondas de Él tu rostro. Escóndelo de mí, Señor. Y todo esto lo hizo no solo sin nosotros merecerlo, sino sin nosotros pedírselo. Nadie le pidió a Cristo que viniera a morir por pecadores. ¿Quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? Pura gracia, amor inmerecido. Ante esas cosas que Él ha hecho por ti, hermano, ¿no merece Él tu amor? ¿No merece Él más que unos minutitos al día? ¿No merece Él un cuerpo despierto y con toda sus energías para tener comunión con Él? Y no una masa explotada y cansada y somnolienta que va entre la realidad y el mundo de los sueños. ¿No merece Él toda tu devoción? Y una creciente devoción que con el pasar del tiempo crezca y crezca más. ¿No merece Él serlo todo para ti? ¿No merece Él más de tu tiempo, más de tus pensamientos, más de tu esfuerzo y más de tu servicio? No lo merece Él. No es Él digno de todo lo que tú eres. Si te has dado cuenta de que necesitas crecer más en tu amor por Él, no te distancies de Él, concentrándote en tu pecado y en tu indignidad, porque si no le amas como debes, tú no vas a crecer en amor para con Él, distanciándote de Él, sino más bien buscándole más, acercándote más. Ve a Él, porque aunque tu amor por Él ha menguado, el suyo por ti sigue igual. Eso debe animarte a ir a Él. Y eso debe encender más nuestro amor por Él, el hecho de que su amor por nosotros no cambia. Él te recibirá con amor. Y no solo perdonará tu falta de amor por Él, sino que te ayudará a crecer en amor por Él, para que tú de todo corazón y respaldado por tu vida puedas decir: para mí el vivir es Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, como quisiéramos no solamente exponer más sobre este pasaje, sino poder vivir este pasaje. Fácil es exponerlo en comparación con vivir a la luz de Él. Fácil es escucharlo en comparación con lo que es vivir por una fe puesta en Cristo, vivir por amor a Él, vivir en devoción a Él y vivir en servicio a Él.
Señor, que nuestras vidas proclamen a todo aquel que nos conoce que para nosotros el vivir es Cristo. Que cuando le hablemos a los pecadores, ellos entiendan por qué somos tan diferentes. ¿Por qué usamos el tiempo de la manera en que lo usamos? ¿Por qué tenemos la actitud que tenemos? ¿Por qué reaccionamos de la manera en que reaccionamos? ¿Por qué hablamos de la manera en que hablamos? ¿Por qué respetamos a nuestros jefes? ¿Por qué actuamos con humildad? ¿Por qué soportamos el abuso? Que en todo manifestemos que para nosotros vivir es Él. Ten misericordia de nosotros. Debemos confesar, Señor, nuestro pecado. Porque tu pregunta a nosotros, ¿me amas?, no la podemos responder como debemos, por el poco amor que manifestamos muchas veces por ti. Perdónanos, oh Señor, por dejar que otras cosas vayan poco a poco suplantando ese amor que solo te debemos a ti, solo mereces tú. Aumenta nuestro amor por ti, Señor. Que sea un deleite cada vez más creciente el estar cerca de ti. Que tu pueblo en verdad se deleite en comunión contigo. Que tu pueblo se deleite en exaltar tu nombre, cualquiera que sea nuestra situación. No nos abandones, oh Señor, recíbenos con misericordia. Trátanos con la compasión que trataste a tu siervo Pedro en aquella playa, al tratar de restaurar su alma y restaurarla en verdad, para que continuara sirviéndote. Capacítanos y fortalécenos. Límpianos con tu sangre. Te lo pedimos para tu gloria. Amén.